Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos a usted en esta noche con corazones agradecidos porque has cuidado de nosotros, nos has bendecido ricamente, nos has proveído lo necesario cada día para nuestra subsistencia y nos has preservado la vida hasta hoy, así alargándonos el tiempo de gracia. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada día para que sea una preparación más, que podamos subir un escalón más en las reformas necesarias que debemos hacer, y que así también podamos tener reavivamientos con la ayuda de su Santo Espíritu, que Él nos bautice cada día para que podamos ser grandes vencedores, podamos vencer en todos los aspectos, Señor, en los que usted nos ha ordenado, nos ha mandado por medio de las Escrituras y el Espíritu de profecía. Regálanos sabiduría en esta noche por medio de su Santo Espíritu, para que nos ayudes a comprender este precioso mensaje que usted nos ha dejado por medio de los escritos de su profeta. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos y a sus familias, para que podamos, Señor, ser una luz para ellos y poderles compartir estas preciosas verdades que cada día, Señor, usted nos da por medio de su santa palabra y el espíritu de profecía. Bendice, Señor, también a todos los enfermos, pero primero que todo, que cada uno reconozcan su pecado, reconozcamos que hemos fallado en cuanto a la reforma pro salud, que podamos mejorar cada día en este aspecto y que podamos cada día, Señor, por medio de poder y por medio de estas preciosas verdades, poniéndolas en práctica, eh, poniendo por obra el mensaje de la reforma pro salud, cuidando nuestros cuerpos, cuidándonos, Señor, debidamente como usted lo manda, practicando esta dieta del Edén, Señor, que sabemos que fue desde el principio. No fue solamente a este pueblo adventista, sino a lo largo de las Sagradas Escrituras. Encontramos la reforma pro salud que usted le dio a su pueblo en todas las épocas. Dirígenos pues en esta noche, Padre Celestial, regálanos el discernimiento necesario para poder comprender su palabra en esta noche. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces en esta noche les damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran con nosotros y esperemos que sea de gran bendición esta noche este estudio que a, vamos a seguir desde hace ya más de un mes. Hemos estado estudiando estos temas de la reforma pro salud que vemos conveniente para poder seguir adelante preparándonos, que podamos obtener salud, tanto corporal como espiritualmente, porque sabemos que la reforma pro salud también tiene que ver con nuestro cambio de carácter, ¿sí? Bueno, en el día de hoy alguien me decía, bueno, la reforma pro salud no nos va a dar la salvación, eh, pero sí, como le dije yo, todo es un conjunto. Si el Señor tuvo a bien darnos esta reforma, es porque Él sabía que iba a ser necesaria para que nosotros prosperáramos, tuviéramos salud, eh, tuviéramos mentes abiertas, mentes despejadas de contaminación, de todo lo malo, y que, o sea, todo lo malo que le podemos ingerir. Entonces, tiene mucha relación. Obviamente, no podemos dejar a un lado las otras cosas. Obviamente la reforma
va de la mano con los reavivamientos también espirituales, ¿sí? Que nuestra vida cada día sea más consagrada, que cada día lo pongamos todo en el altar del Señor y debemos de obedecer en todos los aspectos, porque ya hemos visto que transgredir las leyes de la salud es como transgredir la ley moral de Dios, es, va de la mano. Y la profeta del Señor lo relaciona en muchísimas ocasiones. Ella relaciona la transgresión a las leyes de la salud con la transgresión a la ley moral de Dios. Entonces vamos a seguir acá. Estamos estudiando este capítulo que nos ha parecido muy importante, ¿sí? Y vamos a ver que cuando Cristo se negó a hacer milagros, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Y él nos va a explicar acá. La escena de la tentación de Cristo iba a ser una lección para todos sus seguidores, ¿sí? Entonces ya vamos comprendiendo qué es lo que quiere decir aquí el título. Cuando los enemigos de Cristo, por instigación de Satanás, les pidan que muestren algún milagro, ellos deben responder de forma tan mansa como lo hizo el Hijo de Dios, ¿sí? Ante Satanás. Escrito está, sea escrito está también. ¿Ya? Cuando ya vemos que aquí se refiere al desierto de la tentación, ¿sí? En Satanás hubiera podido, perdón, Cristo hubiera podido convertir esas piedras en pan, pero ¿qué le dijo Jesús? El Señor tu Dios no tentarás, ¿sí? Entonces, él no hizo un milagro como para comprobarle a Satanás de que sí él era el hijo de Dios. Él lo sabía, pero lo estaba probando. Entonces, nosotros también debemos decir eso, escrito está, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios. Si los tales no se convencen por el testimonio inspirado, una manifestación del poder de Dios no les sería benéfica, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó con los sacerdotes del Sanedrín, instigados por Satanás, ¿sí? Como cuando estaba en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo, ¿sí? Cristo no les dio gusto, lo podría hacer. Obviamente, si él lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho, pero él no lo hizo. Entonces, eh, nada más ellos sabían, habían visto las grandes manifestaciones que Cristo había hecho, los grandes milagros. Y ellos sabían que era el Hijo de Dios cuando purificó el templo por 2 veces, cuando resucitó gran cantidad de muertos, porque algunos quedaron registrados, otros no, ¿sí? Algunos quedaron registrados en la palabra de Dios, pero otros no quedaron registrados, no quiere decir que no resucitó a nadie más. Entonces, vemos que en ese tiempo también había muchas personas que morían, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, si los tales no se convencen por el testimonio inspirado, una manifestación del poder de Dios no les sería benéfica. Las maravillosas obras de Dios no se manifiestan para gratificar la curiosidad de nadie, ¿sí? Por curiosidad, pues Dios no va a manifestar sus milagros por satisfacerle la curiosidad a las personas. Cristo, el Hijo de Dios, se negó a dar a Satanás prueba alguna de su poder, ¿sí? Él no hizo ningún esfuerzo para quitar los sí de Satanás haciendo un milagro. Entonces, se refiere es que Satanás decía, sí, eres el Hijo de Dios, sí, eres el Hijo de Dios. Por varias ocasiones le dijo, si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, mira, lánzate de aquí del pináculo del templo. Sí, y le citó la Biblia, pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. A los discípulos de Cristo se les colocaría en situaciones similares. Los incrédulos requerirían de ellos
requerí- requerirán de ellos que hagan algún milagro que, si creen que el poder especial de Dios está en la iglesia y que son el pueblo escogido de Dios. Entonces nosotros no necesitamos demostrar que somos el pueblo escogido de Dios haciendo milagros, porque sabemos que Satanás también tiene poder de hacer milagros, ¿sí? Sabemos que hay muchas iglesias que, bueno, citan a cultos, iglesias de cultos de sanación, más o menos así es como los llaman, y multitudes van a estas iglesias, ¿sí? Por los panes y los peces, o sea, para que sean curados, para ser aliviados de sus enfermedades. Y esa es la trampa de Satanás. Bueno, aquí los tengo, les voy a hacer los milagritos, y como obviamente pues ellos supuestamente le están orando a Dios, pero sabemos que Dios no está ahí. Dios no está en una iglesia que está en contra de su santa ley, ¿sí? No está en una organización religiosa que no está predicando la verdad, que está mandando a sus feligresías a que sigan pecando tranquilos, les están predicando una falsa seguridad y los están mandando a violar la ley de Dios. Dios no puede estar ahí. Entonces, ¿quién es el que les hace esos milagros? Obviamente es Satanás, porque Satanás tiene mucho poder y ya la Biblia no lo ha advertido, ¿sí? Entonces, los milagros no son una prueba de que las personas tienen la verdad y es el verdadero pueblo de Dios. Entonces, vemos que nosotros, ese no es una prueba. Es lo mismo que con los profetas. Un verdadero profeta, pues no necesariamente debían de hacer milagros todos los profetas. Algunos los hicieron, otros no, ¿sí? Entonces sabemos que el profeta es escogido de Dios para comunicar al pueblo lo que Dios le quiere comunicar, ¿sí? Porque Él escogió a los profetas para comunicarles la verdad, para dirigir al pueblo, para guiar, para invertir, ¿sí? Para enseñar, para redargudir, para todo eso, porque fue escogido el profeta. Pero no precisamente que todos los profetas, el requisito de ellos fuera hacer milagros, ¿sí? Los incrédulos afligidos con enfermedades los instarán a que hagan un milagro en ellos, si Dios los acompaña. O sea, les dicen, bueno, si Dios los acompaña a usted, entonces haga un milagro en nosotros, ¿sí? Los seguidores de Cristo imitarán el ejemplo de su maestro. Jesús, con su poder divino, no hizo obras poderosas para diversión de Satanás, ni tampoco la pueden los, hacer los siervos de Cristo. Ellos deben de redimir el, al incrédulo, al testimonio, remitir al incrédulo al testimonio escrito e inspirado para hallar allí evidencia de que son el pueblo leal de Dios y los herederos de la salvación. Entonces, para esos incrédulos hay que dirigirlos a la palabra de Dios. Y mire, escrito está en la palabra de Dios, ¿sí? Para que ellos se convenzan que como pueblo de Dios tenemos la verdad y que les estamos comprobando con las sagradas escrituras lo que estamos predicando, que es la verdad, enseñarles la verdad, pero no satisfacerles la curiosidad queriendo hacer un milagro, ¿sí? Porque Satanás también se los puede hacer, ¿sí? ¿Algún aporte, hermanos, hasta el momento? Bueno, solo se encuentra con nosotros nuestro hermanito Carlos y la hermana Abigail, si no me equivoco. Bien, entonces sigamos adelante. La reforma precede a los milagros. Estoy muy agradecida por la obra médica misionera realizada según los lineamientos del Evangelio, ¿sí? Esta actividad debe enseñarse, debe llevarse a cabo, pues es la misma obra que Cristo realizó cuando estuvo en esta tierra. Él fue el más grande misionero que el mundo vio jamás.
sea, él no solo se dedicaba a hacer milagros, era un médico misionero. Y esas dos cosas las hacía a diario, ¿sí? Él hacía sus grandes sermones, enseñaba la verdad, enseñaba con parábolas, y bueno, citaba las escrituras. Era un gran médico misionero. Vosotros podéis decir, ¿por qué, por qué entonces no adoptamos esa obra y sanamos a los enfermos como lo hizo Cristo? ¿Sí? Porque vemos que eh, Cristo sanaba de inmediato. ¿Sí? En una ocasión, pues le colocó barro a un hombre ciego en el ojo, en los párpados, y le dijo, ve y lávate. Pero la gran mayoría de las ocasiones era con un solo toque o con solo Jesús hablar y ya la persona se sanaba y obviamente las personas demostraban la fe en él. Entonces, hoy en día pueden decir, no, pues ustedes debieran para evitar que mandar un tratamiento, evitar ese de ir a comprar, prepararlo y tomárselo un largo tiempo, pues muy sencillo, hagan el milagro de una. Vamos a ver qué sigue diciendo. Les respondo, no estás, no estáis listos. Algunos han creído, algunos han sido sanados, pero hay muchos que se enferman por su forma intemperante de comer y por complacer otros hábitos erróneos. Cuando enfermen, cuando enfermen, oraremos por ellos para que se curen y sigan haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ganamos con hacerles un milagro? Eh, y si ellos, después de sanarse, van a seguir transgrediendo las leyes de la salud. Entonces, lo mejor es que hagan un buen esfuerzo. ¿Sí? Pongan las pilas, hagan sus batidos, compren sus plantas, hagan sus recetas, ¿sí? Lo preparen, que hagan un esfuerzo, que les cueste porque que no sea así tan fácil, no se les facilite, porque entonces lo ven muy fácil y bueno, ya fui curado, sigo violando las leyes de la salud y cuando me enferme vuelvo otra vez y les pido que se obre un milagro en mí y listo. ¿Qué tan fácil? Muy fácil. Y entonces debemos de tener un mayor esfuerzo también, ¿sí? Em, Debe haber una reforma en todas nuestras filas. El pueblo debe elevarse a una norma más alta antes que podamos esperar la manifestación del poder de Dios de una manera notoria en la curación de los enfermos. Entonces, debe de, dice, el pueblo debe elevarse a una norma más alta, ¿sí? Esforzarnos cada día más, ¿sí? Con el poder de Dios, ¿sí? Em, si nos enfermamos, si nos aferramos del Maestro, apropiándonos de todo el poder, vuelvo y leo, si nos aferramos del Maestro, apropiándonos de todo el poder que Él nos ha dado, entonces se revelará la salvación de Dios. Permitidme deciros que los enfermos se curarán cuando tengáis fe, ¿sí? Cuando tengáis fe para venir a Dios en la forma correcta, ¿sí? Entonces, de esa manera, orando con fe y poniéndole de presente, obviamente, a los enfermos que tienen que hacer su mayor esfuerzo, ¿sí? Que tienen que adoptar buenos principios, ¿sí? De salud, adoptar la reforma pro salud, ¿sí? Dejar todos los malos hábitos. Entonces, pues, se requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo viene combinado, el esfuerzo humano con el poder de Dios y la fe, obviamente, que nos vale. Debemos enseñar al pueblo cómo cuidar de ellos mismos. Entonces, de esta manera, los vamos instruyendo, diciéndole, bueno, se tiene que hacer su mayor esfuerzo y no solo tomarse la medicina, o sea, todo lo que Dios mandó para la sanidad,
sino que también ustedes tienen que hacer las reformas debidas, ¿sí? Una reforma, cambiar esos malos hábitos para poder que el Señor pueda actuar. Y obviamente que decirles que tengan mucha fe en el Señor, que se arrepientan de haber transgredido las leyes de la salud, porque en eso pecamos, transgrediendo las leyes de la salud, ofendemos a Dios y por ende pues nos causamos las enfermedades y muchas veces se causa la muerte prematura también. La oración por el enfermo. La oración por el enfermo es un asunto demasiado importante para que se maneje descuidadamente. Creo que debemos llevar todo al Señor y darle a conocer todas nuestras debilidades y especificarle todas nuestras perplejidades. Cuando estemos acongojados, cuando estemos perplejos en cuanto a qué conducta seguir, que dos o tres que estén acostumbrados a orar se unan para rogar al Señor que su luz brille sobre ellos e, e imparta su gracia especial. Y Él respetará sus peticiones, y Él respetará sus peticiones y contestará a sus oraciones. Debemos de unirnos varios hermanos y orar con fe para ver qué, para todas las decisiones que vayamos a tomar. Si padecemos debilidades corporales, por supuesto que es consecuencia, que es consecuente confiar en el Señor, haciendo rogativas personales a nuestro Dios en nuestro propio caso. Y si nos sentimos inclinados a solicitar a otros en quienes tenemos confianza, que se unan a nosotros en oración a Jesús, quien es el poderoso sanador, seguramente la recibiremos. Si la solicitamos con fe, creo que somos demasiado faltos de fe, demasiado fríos y tibios. Cuando solicitemos una oración, pues debe de ser con fe, ¿sí? Y los que estemos orando, o el grupo que esté orando, cuando solicitemos una oración, pues que estas personas ejerzan una buena fe, ¿sí? Entiendo que el versículo de Santiago debe ponerse en práctica cuando una persona está enferma en su cama. Si llama a los ancianos de la iglesia y ellos ponen en práctica las directrices, adelante, hermano. Ellos ponen en práctica cuando, bueno, 15. Entiendo que el versículo de Santiago debe ponerse en práctica cuando una persona está enferma en cama. Si llama a los ancianos de la iglesia, ellos ponen en práctica las directrices que se dan allí, ungiendo al enfermo con aceite en el nombre del Señor y orando por él. En la oración de fe leemos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, aquí estamos hablando de la persona que realmente se arrepiente y que esa persona, la sanación de esa persona o el Señor, si es el Señor sana a esa persona, pedirle al Señor que sea para que esa persona le dé la gloria y la honra y que de ahí en adelante, pues si transgredió las leyes de la salud, si pecó contra Dios en ese aspecto o en alguno de los mandamientos, esa persona se arrepienta de todo corazón, ¿sí? Porque ya hemos visto los casos que a veces Dios no actúa, porque sabe las intenciones de esa persona, que si es curada, esa persona va a volver a reincidir, va a volver a seguir haciendo lo mismo. Entonces a veces el Señor no actúa en favor de estas personas. Pero nuestro deber no consiste en llamar a los ancianos de la iglesia para cada pequeño malestar,
que sintamos. Y me disculpan un momento, mis hermanos. Bueno, precisamente en este párrafo que acabamos de analizar, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En este caso, ¿cuáles son los pecados que le son perdonados al Mm. que estaba enfermo y se sanó y lo sanó Dios? Bueno, los pecados de haber violado las leyes de la salud. ¿Por qué dice que si hubiere cometido pecados le serán perdonados? Porque la persona eh, ha sido ilustrada al respecto y el médico misionero le ha dicho que la causa de su enfermedad es haber violado las leyes de la salud. Entonces la persona convencida por el Espíritu Santo reconoce su pecado, se arrepiente de ese pecado que lo llevó a la enfermedad y entonces decide con el poder de Dios apartarse de ese mal hábito y entonces sus pecados son perdonados. Allí se está refiriendo a los pecados que ha cometido el enfermo eh, por violar las leyes de la salud. Esos pecados él los ha reconocido, los ha confesado y le han sido perdonados. Adelante, hermana Ángela. Sí, así es, hermano. Podemos recordar algunos casos en la Biblia donde Cristo les decía, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Em, Porque él ya conocía a estas personas de antemano y ellos pues habían pecado, entonces no solo les daba la curación, sino que estos enfermos sabían que habían cometido algún pecado y anhelaban encontrarse con el Maestro, no solo para que los sanara, sino para que les perdonara los pecados. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, lo primero que debemos de pedirle al Señor es que nos perdone nuestros pecados y que nos ayude a reparar nuestros errores, sí, que haya un reavivamiento. También ofendemos a Dios cuando nosotros transgredimos las leyes de la salud, porque estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo, contra nuestro cuerpo, contra la maquinaria humana que Dios nos dio. Entonces, eh, estamos eh, violando estos principios, ¿sí? Estos principios de la ley natural que Dios nos dio, estas leyes, porque bueno, no, Dios, si Dios no se hubiera preocupado por la humanidad, pues hubiera dejado a Adán y Eva desde un principio que comieran lo que ellos quisieran, pero muy bien sabemos en Génesis 1:29 que ahí está la dieta del Edén. Y así sucesivamente desde un principio, cuando comenzamos, pusimos las evidencias bíblicas, vimos la historia de varios en la Biblia, ¿cierto? De varias personas que llevaban la reforma pro salud, con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, ¿sí? Con Daniel y sus tres compañeros. El apóstol Pablo también habló de esto. Bueno, en fin, está, a lo largo de las escrituras se encuentra la reforma pro salud, con la madre y el padre de Sansón, la madre y el padre de Juan el Bautista, y así sucesivamente, pues podemos nombrar muchos casos bíblicos. Entonces, la reforma pro salud, no, Dios no se la dio solamente al pueblo adventista después de 1863, sino que se la dio a Adán y Eva, al hombre. Esa fue la dieta que Dios le dio al hombre, ¿sí? Desde un principio. Lo formó y procedió a darle la dieta especial. Dice, oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias y lo puede hacer fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades, si ha de ser para nuestro bien
y para su gloria. Entonces, tenemos que ver dos puntos acá. A veces Dios permite que alguien, un hermano en la fe, se vaya al descanso, porque posiblemente a veces, si esa persona es sanada, de pronto se puede en algún momento desviar, ¿sí? O en otros casos, algunos son sanados y no le dan la gloria y la honra al Señor. Entonces, Dios no obra en estos casos, en estas personas, porque no es para darle la gloria y la honra al Señor, sino que eso sigue, es para seguir transgrediendo las leyes de la salud y la propia ley moral. ¿Sí? Adelante, hermano. Algunos murieron en el tiempo de Cristo y en los días de los apóstoles, porque el Señor sabía con exactitud que era lo mejor para ellos. Pues, Dios es sabio y a veces Dios permite. No conocemos los designios del Señor, solo Él conoce lo que va a pasar en el futuro. Entonces, esos, Dios permitió eso porque era lo mejor. Quizás esta persona, al sanarse, pues iba a, a desviarse en algún momento. Entonces, Dios le preservó o sea, le permitió que muriera, porque sabía que de esa manera, pues podría ser salvo, o sea, ser ya señalado para la salvación, digámoslo así. Entonces, a veces, pues uno ve personas toda una vida enfermos, ¿sí? Vemos personas reducidas a una cama y a veces uno piensa, sería maravilloso que el Señor obrara un milagro, pero solo Dios sabe si esa persona parándose de esa cama puede ser una persona especial, como el caso de mi nieto. El Señor no permite porque quizás este niño, al recuperar la salud, pues puede coger malos caminos y volverse, no sé, alguna clase de pecador, un asesino, un violador, un ladrón, en fin, cualquier camino malo puede tomar. Entonces, Dios en su misericordia a veces no obra un milagro en estas personas, ¿sí? Y así de esta manera estas personitas tienen asegurada la salvación, ¿sí? Porque son personitas que nunca han pecado, no saben lo que es el concepto de pecado, no son personas especiales que no tienen la mente como, o sea, el discernimiento que nosotros tenemos. Dice, Dios, no el hombre, es la fuente de curación. ¿Sí? Aquí hay varias referencias, varios títulos, consejos sobre salud. Entonces es Dios y no el hombre la fuente de curación. ¿Sí? El hombre, como dijimos hace un momento, nosotros podemos poner nuestro mayor esfuerzo, pero lo más importante es la obra de Dios. La iglesia fortalecida, la iglesia fortalecida para curar. Consejos sobre salud. Dios puede emplear a su pueblo para poder aplicar tratamientos a otras personas. Si nos proponemos y con la ayuda del Señor, pues podemos ayudar a muchas personas con este tema, ¿sí? Instruyéndolos. Los siervos de Cristo, canales de energía que dan vida. Adelante, hermano. Y dan las referencias aquí, los títulos de los temas y las referencias. El amor de Cristo como un poder vitalizador. Cuando la educación es mejor que la curación milagrosa. Y esto es muy importante porque debemos de educar a las personas. Es mejor prevenir que tener que, decimos por ahí siempre, que tener que lamentar. Es mejor la gotica de prevención que una libra de curación. Entonces, enseñar a la gente a prevenir las enfermedades con buenos hábitos, ¿sí? Con buenos hábitos, cuidándose con plantas, con lo que Dios nos dio, la naturaleza, con las frutas, las legumbres, ingerir muy buena agua, hacer como batidos, hacer efusiones, tener estas buenas costumbres y por medio de las plantas, los batidos, las frutas,
las ensaladas, una alimentación saludable, podemos prevenir muchas enfermedades. Entonces es mejor prevenir que, que sufrir una enfermedad y comenzar con ese proceso. Es un proceso a veces lento para que esta persona pueda ir mostrando la mejoría. Entonces, hermano, hemos terminado este capítulo. Vamos para el capítulo de consejos sobre el régimen alimenticio, ¿sí? Donde íbamos ahora 8 días en la página 208, párrafo 2. El plan de 2 comidas. Bueno, ahora 8 días estuvimos leyendo una parte de este capítulo, nos quedó faltando algo y nos dio la profeta del Señor unos consejos muy buenos que si los ponemos por práctica, pues vamos a ver que nuestra salud va a mejorar. Entonces, como subtítulo hoy, el plan de 2 comidas. Bueno, antes de pasar a este tema, no sé si mis hermanos quieren hacer algún otro aporte antes de pasar al próximo capítulo, el capítulo que veníamos estudiando la semana pasada. Y Hermana estuvimos, Ángela, sí, eh, hermano. aquí en el plan en el índice del Consejo sobre el régimen alimenticio aparece en la página 175 el plan de 2 comidas. Ah, bueno, hermano. Sí, entonces sí. En la página ciento ¿Lo tiene setenta y marcado? cinco. Adelante, hermano. Ya habíamos leído una gran parte del capítulo. Vamos a concluir con este capítulo hoy. Y bueno, como a manera de repaso, mis hermanos, estuvimos viendo de que la profeta del Señor, su salud mejoró cuando adoptó. Fueron como 35 años, si no me equivoco, que ella adoptó este principio del plan de 2 comidas. Pero también ella dice que hay personas que no es que le impongamos a las personas que ustedes tienen que comer 2 comidas solamente. Hay personas que comen 2 comidas y les va bien, ve 3 comidas. Y otras que pueden tranquilamente comer 2 comidas y también les va bien. Entonces no es que lo impongamos, sino que lo sugerimos porque puede mejorar la salud, ¿sí? Y a ella pues le iba muy bien en este plan de 2 comidas. Inclusive ella a veces recomendó que la comida, por decir, como decir el almuerzo, cuando se nos corre un poquito y nos lo comemos más tarde, entonces ya ahí es donde podemos hacer ese plan de las 2 comidas. Por decir que almorcemos a las 2:30 de la tarde o a las 2. Entonces, ahí no hay espacio para guardar 5 horas, ¿cierto? Esperar 5 horas de digerir y luego comer bien tarde la tercera comida. En otras ocasiones ella recomendó comer las 3 comidas, pero la, la tercera muy liviana. Puede ser digamos, una gacha, como ella le llamaba, o como le llamamos hoy, colada de avena, colada de cebada, o un juguito, un batidito o algo, y una tostadita, un pancito, así cosas muy livianas, ¿cierto? O frutica, ¿cierto? Algo muy liviano para por la tarde, para que cuando llegue el momento de acostarnos ya se haya hecho la digestión de esta comida, que fue algo liviana, entonces se hace con facilidad la digestión, ¿sí? Entonces por eso recomienda como retardar un poquito la comida. O a veces también se menciona de que cuando nosotros adelantamos una comida, ¿sí? Adelantamos la comida para que nos dé el espacio de las 3, entonces no está bien porque no dejamos que pasen las 5 horas de digestión y entonces el organismo está todavía tratando del aparato digestivo de despachar la comida anterior y ya estoy comiendo la otra, ¿sí? Ya lo estoy recargando con la otra comida. Y así nosotros tenemos los jugos gástricos que debemos esperar que se formen otra vez los jugos gástricos para que hagan la digestión en la próxima comida que vamos a ingerir. Bien, entonces dice,
Resultados objetables al insistir en el plan de 2 comidas en los colegios. Muchos tienen la idea de que se está exagerando la cuestión del régimen cuando los estudiantes combinan el recargo físico con el mental con tanta amplitud como se hace en esta escuela, la escuela de Avondale, Australia. La objeción por la tercera comida queda eliminada en gran parte. Por lo tanto, nadie necesita sentirse oprimido. Los que concienzudamente comen solo 2 comidas no necesitan hacer ningún cambio. El hecho de que algunos maestros y alumnos tienen el privilegio de comer en sus dormitorios no contribuye a crear una influencia sana. ¿Sí? Cuando acostumbran a comer en los dormitorios y quizás ya cuando ya estén, digamos, recostados o cuando ya se vayan a acostar. Entonces, no es recomendable, no contribuye a crear una influencia sana. Debe obrarse armoniosamente en la dirección, en la dirección de las comidas. Si los que ingieren solo 2 comidas tienen la idea de que deben comer lo suficiente en la segunda comida como para compensar la tercera, dañarán sus órganos digestivos. Entonces, puede ser que eso pase. Bueno, me voy a comer un buen almuerzo o quizás voy a repetir, porque como ya no me voy a comer la tercera comida, entonces ya con esto ya quedo hasta mañana, ¿sí? Pero ahí se está recargando. Estamos comiendo, como decimos aquí en Antioquia, eh, eh, gula. Es una palabra que se utiliza acá, o sea, que se come demasiado, que se recarga el organismo y entonces eso tampoco está bien, tampoco está bien. Dice, permítase a los estudiantes que ingieran una tercera comida, preparada sin verduras ni legumbres, pero con alimentos sencillos y sanos, como fruta y pan. Entonces, esto es lo que ella recomienda, que son alimentos sencillos y sanos, un buen pan integral y fruticas, ¿sí? Eso es lo que ella recomienda, pero las verduras y las legumbres pues ya son muy pesadas para ingerir en las horas de la tarde, ya tipo 6, 6:30 de la tarde, ¿sí? Que viene a ser la tercera comida. Entonces, si la persona pues se siente bien ingiriendo las 3 comidas, pues ella le hace aquí para los que eh, ya ingieren las 3 comidas, ella hace aquí la recomendación que es lo que se debe comer, lo más conveniente para nuestro organismo. Para los ministros, 2 comidas son mejores para la salud física y espiritual. ¿Sí? El plan de 2 comidas, bueno, aquí mandan la referencia del libro, em, Elena de White, en la apéndice, en la página, en el apéndice 1, y bueno, aquí ya da las referencias. La mesa de la señora White se servía 2 veces por día. Entonces, aquí se vuelve y se habla de cómo ella tomó ese hábito de comer solo 2 comidas diarias. ¿Sí? Bueno, no sé si mis hermanos, si alguno de los hermanos que estén aquí tienen este hábito. Yo tengo el hábito de comer las 3 comidas, ¿sí? Y de comer suave, comer poco en la última comida, ¿sí? Entonces, este es un capítulo que nos ha instruido mucho, ¿sí? Quizás podríamos continuar con el capítulo siguiente, hermano, si ya, pues ya vimos que terminamos este capítulo, ¿sí? Sí, el comer entre horas es el capítulo que seguimos. Entonces podemos comenzar este capítulo hoy, pero antes de comenzar, no sé si mis hermanos tengan la experiencia
de comer solo 2 comidas, si alguno tiene para contarnos algo, una experiencia sobre esto, o qué aporte nos pueden hacer los hermanos en cuanto a este tema, el tema de las 2 comidas. Bueno, hermana, la hermana Juay decía, el consejo que tenía era que los estudiantes que ejercen esfuerzo mental y que también trabajan en el campo, esfuerzo físico, bueno, ellos por el esfuerzo mental y físico, obviamente que van a requerir las 3 comidas, Sí. con la aclaración de que la cena tiene que ser a tempranas horas, una cena ligera, ojalá por fruta y pan. Y bueno, en ese caso, pues la cena tiene que ser muy, muy ligera. Las personas que no hacen trabajo en el campo o hacen trabajo físico de construcción, de talleres, y que son más bien sedentarias, les haría muy bien solamente comer 2 veces, ¿cierto? Y pues si ya se han habituado a la tercera comida, pues seguir el consejo, ¿no? De comer fruta nomás en la tarde con pancito o algo ligero, pero temprano. Ujú. Hoy en día, lamentablemente, las personas tienen el mal hábito de levantarse, salir corriendo a trabajar o a estudiar sin desayunar. Y entonces nomás se toman, la mayoría de personas del mundo se toman solamente un café con un pan y se van. Y después allá en el trabajo ya están comiendo las papas fritas, comiendo las galletas y a cada rato comiendo como rumiantes. Y cuando llegan a la casa, y muchos de ellos no alcanzan a regresar a la casa por la lejanía, quizás el transporte, y cuando llegan en la noche, se llegan a desatrasar de todo el día que no comieron y comen en abundancia y se recarga el estómago y así se acuestan. Y esa es la causa de muchos reflujos. Muchas veces se pierde el sueño por comer tanto, tan avanzadas las horas de la noche. Entonces sí es bueno, hermanos, seguir estas recomendaciones, especialmente para prevenir la enfermedad. Los debemos recordar, hermanos, que la glotonería es un pecado. Ser glotón es un pecado. Eh, y también, hermanos, nosotros como adventistas historicistas debemos, sí, hacer caso de los consejos y no estaría bien entre nosotros sufrir de obesidad, por ejemplo. No estaría bien. Sería un mal testimonio que un hijo de Dios sufra de obesidad. A menos que de pronto por ahí, por algún problema de tiroides que lamentablemente no pudo controlar. Bueno, a veces el problema de tiroides hace que las personas se engorden, ¿verdad? Pero aún para eso hay solución. Hay que saber manejar esos problemas de tiroides también. Sí, eso, el asunto de la tiroides es bien manejable para no esclavizarse toda la vida a una pastilla, a la tiroxina. Entonces, sí es bueno el consejo. Adelante, pues, hermanita. Y gracias, hermano Carlos. Entonces, podemos poner en práctica todos esos consejos, ¿sí? Para poder que mejore nuestra salud, ¿sí? Hoy, bueno, tuve la dicha de compartir con una persona de la organización y, bueno, me compartió muchas cosas beneficiosas, muchos remedios naturales. Es una persona que tiene principios de osteoporosis y tiene colesterol alto, los triglicéridos, en fin, muy enferma. Reconoce que ha violado las leyes de la salud y yo le dije, póngale fe en el Señor y propóngase. Eso lo podemos revertir. Con la ayuda del Señor, si usted se propone, entonces el Señor le va a ayudar, ¿sí? Porque
El Señor no quiere que violemos las leyes de la salud. ¿Y por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces quedó muy contenta, estuvimos hablando toda la tarde, me compartió algunos remedios naturales, algunas recetas, y eso es maravilloso, uno poder compartir. Ella me llamó por medio de la hermana Argenis, porque ella, bueno, le ha dado mucho la mano a Camilita, y entonces Camilita la quiere mucho, y bueno, ha sido una de gran ayuda para Diana Camila. Y entonces pude tener la oportunidad de reunirme con ella, y bueno, entonces esperemos que ella se llama Deini, ella se va a hacer un gran propósito de cambiar sus malos hábitos y seguir adelante con la reforma pro salud. Entonces es maravilloso uno poder orientar a algunas personas, ¿sí? Esa luz recibida que el Señor nos da cada día, poderla compartir con esas personas, ¿sí? Dice, el comer entre horas, la importancia de la regularidad. O sea, es importante que llevemos, seamos regular, o sea, que comamos a horas regulares, que no seamos como rumiantes, comiendo todo el día, comiendo todo el día. Entonces, nosotros hemos practicado esto. Yo sé que casi todos los hermanos, quizás veo que todos los hermanos ya lo están practicando, de comer cada 5 horas. Entonces, como a veces no nos alcanza el día, entonces obviamente pues no es necesario la tercera comida. Y a veces nos pasa de que por alguna vuelta que tuvimos que hacer, o porque desayunamos tarde, entonces se nos corrió la hora del almuerzo, entonces ya no es necesaria la tercera comida. Pero a veces pues nos levantamos temprano, entonces por ende pues digamos que después de una hora de habernos levantado, ya pues yo tengo un hábito de levantarme a tomarme un vaso tibio de agua para que yo todo el día tenga una buena digestión. Es muy recomendable levantarnos a tomar un vaso tibio de agua, y entonces ya por ahí a la hora más o menos ya podemos desayunar. Entonces ya se nos corre el desayuno, luego se nos corre el almuerzo y no es necesaria la tercera comida. Bueno, Podemos, será un vasito de agua tibia, ¿no? Porque el vaso sí, tibio, sí, sí, vaso de agua tibia, ¿cierto? sí, hermano, un vaso, sí, un vaso de agua tibia. Muy bien, entonces es un buen hábito, y eso nos va a ayudar a una buena digestión, ¿sí? A una buena digestión durante todo el día. Entonces, es importante compartir estos buenos hábitos, estos consejitos, ¿sí? Para que la persona vaya mejorando en su salud. Después de que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse que el estómago descanse 5 horas. Y esto todo, yo sé que todos nosotros lo hemos puesto por práctica. Ya hemos aprendido en este aspecto, y compartirle a las personas este buen hábito. Ni una sola partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. Durante el transcurso de esas 5 horas, ni una sola partícula de comida debemos ingerir. En este intervalo, el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condición de recibir más alimento, ¿sí? Ya despacha esa comida que ingerimos, y ya queda ya en condición, se comienzan a formar otra vez los jugos gástricos para la siguiente comida. En ningún caso deben, deben las comidas ser irregulares. O sea, cada rato, o bueno, no dejar pasar mucho las horas, digámoslo así, porque todo es malo. Si nos comemos cada ratico, o hacemos un ayuno muy largo, también es malo. Si el almuerzo se ingiere 1 o 2 horas antes que de costumbre, el estómago no está preparado para la nueva carga, pues todavía no ha despachado la comida anterior. Entonces, es importante. Y el organismo no dispone de energía para una nueva tarea. Así, los órganos quedan recargados, ¿sí?
Tampoco deben demorarse las comidas por 1 o 2 horas, ¿sí? A fin de acomodarse a las circunstancias o para que pueda realizarse una cantidad de trabajo. El estómago exige el alimento a la hora de costumbre. Si la familia se atrasa, disminuye la vitalidad del organismo y finalmente baja tanto que el apetito desaparece por completo. No sé si a muchas personas les ha pasado. eh, yo sé de una persona que cuando ya se pasaba la hora de la comida era muy puntual. Le cogía un desaliento, ¿sí? Lo cogía un desaliento, entonces pues decía, me quiero comer un bananito o algo porque ya tengo mucha hambre y el almuerzo se está demorando mucho. Entonces, pues era muy, digamos, muy puntual para almorzar, porque desayunaba muy temprano. Entonces era muy puntual a las 12 o 12:30 ya con su almuerzo y sentía que le iba dando un desaliento. Entonces, esto también es malo. Si se ingiere entonces una cantidad de comida, se, es, im- se imposibilita para asimilar y el alimento no puede convertirse en buena sangre, ¿sí? Si todos comiesen a horas regulares, y se me Hermana, fue qué muy bien, pena. Hay que hacer una aclaración aquí porque el texto no está bien traducido. Dice, el estómago, aquí donde voy a señalar, el estómago exige el alimento a la hora de costumbre. O sea, a la misma hora. El estómago espera que el alimento llegue a la misma hora siempre. Entonces sí, dice, si la familia se atrasa, aquí no, aquí la palabra familia está mal traducida. Aquí es comida. Si la comida se atrasa, disminuye la vitalidad del organismo y finalmente baja tanto que el apetito desaparece por completo. Claro, como usted decía, ¿no? A veces las personas por terminar un trabajo o porque de pronto se le hizo tarde en algo, se atrasa la comida y ya prácticamente a la hora ya se le quita el apetito, ya se le quita el hambre. Y si la persona come, a pesar de que no tenga hambre, no hay buena digestión, no hay buena digestión. sí. Hay personas que dicen, no, no, ya se me pasó el hambre, entonces ya no comen. O hay personas que les da desaliento o dolor de cabeza, o hay personas que les da mal genio. O sea, todas actúan pues diferente, ¿cierto? Entonces es importante la regularidad de las comidas. Si todos comiesen a horas regulares y no ingirieran nada entre horas, estarían bien dispuestos para la próxima comida, ¿sí? Hallarían placer al ingerirla, lo cual compensaría sus esfuerzos. La regularidad en las comidas es de vital importancia. Debe haber una hora señalada para cada comida y entonces cada cual debe comer lo que su organismo requiere y no ingerir más alimento hasta la comida siguiente. O sea, ingerir el alimento que la persona quede pues satisfecha. No digamos que la persona quede ahí como hasta triste de lo llena que quedó, ¿cierto? Sino lo que requiera esta persona, que hay personas que son de más buen comer que otras, personas que se llenan con poquito y hay otras que se comen su buen plato de comida, pero ya solamente esa comida y dejan que pasen las 5 horas para poder despachar esa buena comida que se comió y así poder ser temperantes, porque no es que como es de buen comer, entonces ya a la hora va a comer y a la otra hora va a volver a comer como un rumiante, no. Hay que esperar ese tiempo estipulado, ¿sí? Hermana Ángela, hay una pregunta de la hermana María Doris que dice, buenas noches. Cuando se hace ejercicio en la mañana, ¿es recomendable desayunar antes o después del ejercicio desayunar?
Pues hermano, en eso yo no he leído los consejos del espíritu de profecía. No sé, hasta ahora pues no lo he leído, no sé usted hermano si tiene algún conocimiento y le puede responder la pregunta. He oído a decir por lo que dicen las personas es que no se debe de comer antes de ir a hacer ejercicio. Es más conveniente comer después de hacer el ejercicio. Entonces, no sé, hermano, ¿usted qué piensa? Bueno, hermana, lo primero que tenemos que hacer y decir es que el ejercicio, el mal llamado ejercicio, o sea, el deporte, no es el ejercicio de la reforma pro salud. Hoy en día le llaman ejercicio a ir a trotar, a ir a jugar fútbol, a ir a cualquier otra cosa, a hacer deporte. A eso le llaman ejercicio. Y ese no es el ejercicio de la verdadera reforma pro salud, ¿sí? El ejercicio útil es el de la verdadera reforma pro salud. El ejercicio en el campo, en la huerta, en el taller, en la construcción, lo que requiera hacer ejercicio, pero que sea útil, útil para la familia, útil para los demás. Ese es el verdadero ejercicio. El deporte, el deporte no es ejercicio de la verdadera reforma pro salud. Ustedes saben que los deportes han sido creados para distraernos, para muchos otros propósitos. Entonces, Competencia. si la hermana María Doris se refiere a ese tipo de deporte, bueno, realmente podríamos decir que haciendo esa aclaración, cualquier hábito que requiera hacer ejercicio físico va a requerir que el organismo disponga de energía, ¿sí? Que disponga de energía para hacer el ejercicio. Bien sea el ejercicio útil o el deporte, el mal llamado ejercicio, el deporte. En ambos casos, el organismo requiere disponer de energía para hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Una persona que sale a trabajar al campo sin desayunar, o una persona que va a trabajar la construcción, a revolver mezcla, a cargar ladrillos, a manejar una carreta pesada, sin desayunar, o una persona que va al taller o que va a podar árboles sin desayunar, está corriendo el riesgo de que se baje el azúcar, se le baje el azúcar, está corriendo el riesgo de que le dé debilidad porque no tiene carbohidratos, no tiene energía, ¿cierto? Quizás un rato le aguantará la energía, pero después de un rato va a ver que se le van a ir las luces, se va a marear, le va a doler la cabeza y va a desfallecer. En otras palabras, como decimos acá en Colombia, le va a dar la pálida, le va a dar la Ujú. pálida. Entonces, hermanos, la pregunta en mi caso yo la respondería así. Antes de, antes de ir a hacer el ejercicio útil que requiere energía, pues hay que recargar energía. Inclusive, la energía que nosotros gastamos al hacer el trabajo en el campo, en el taller, en la construcción, en lo que sea de hacer ejercicio útil, uno debe comer antes para que en un determinado tiempo se desdoble ese alimento y se convierta en energía. Debe comer antes de hacer el ejercicio, mucho antes, quizás una media hora antes, unos 45 minutos antes. Debe comer antes. El problema es que muchas personas comen, o sea, desayunan harto, como es la mejor comida del día es el desayuno. Desayunan abundante y todo, e inmediatamente se ponen a trabajar. Entonces les da pesadez y les da indigestión. ¿Por qué? Porque el estómago, para poder digerir esos alimentos, necesita energía, necesita sangre para poder digerir. Si yo como e inmediatamente me pongo a trabajar,
esa sangre que está atendiendo la digestión, pues deja ahí el alimento tranquilo y va a los brazos o a las piernas, porque estoy haciendo fuerza en los brazos, estoy haciendo fuerza en las piernas. Y claro, me genera pesadez. Entonces, hermana María Doris y hermanos, lo mejor es desayunar antes de hacer el ejercicio. Ojalá unos 45 minutos o una hora antes de hacer el ejercicio, para que el organismo, para que el estómago ya tenga la digestión hecha y se haya convertido ese alimento en energía. No es recomendable comer e inmediatamente hacer el ejercicio, ¿cierto? Y los que todavía hacen deporte, pues con mayor razón, ¿no? No es recomendable comer e inmediatamente irse a correr, porque les va a dar vaso, les va a dar indigestión también, el alimento no se va a desdoblar, necesita tiempo para digerirse y luego sí hacer el ejercicio útil, ¿sí? No sé si está clara la respuesta, hermanita Ángela. Sí, hermano, gracias. Bueno, Muchas gracias, perdón, hermano. buenas noches. Buenas noches, Eh, hermana. Gracias. Es que, bueno, con relación a lo que estaba diciendo el hermano Carlos, mm, yo siempre, bueno, antes hacía mi ejercicio era el de natación. Yo me iba para allí, para las piscinas olímpicas, y yo me iba a la madrugada a nadar. Y después, pues ya las piscinas, pues, las dañaron y pues ya no se pudo ir así más hacia ese lado que es aquí como a 5 minutos de casa. Entonces, yo empecé a hacer la caminata. Entonces, yo, por ejemplo, lo que es el entre semana, normalmente, digamos, 45 minutos, una hora, yo salgo a caminar y pues como hay que hay unos parques especiales donde hay determinados aparatos y también acá en casa pues hay una cicla donde hacemos ejercicio, eh, y el día domingo salimos a caminata, pero son caminatas largas. Por ejemplo, yo hago caminata de 8 kilómetros, la hicimos hace 8 días, de 10 y ayer de 8. Entonces, no es conveniente ese ejercicio porque el hermano hablaba del ejercicio del campo, pero pues, por ejemplo, aquí Sí, pues hermanita, yo tengo más. hermanita María Doris. Gracias por la pregunta y el comentario. No, Bueno, el ejercicio que está dentro de la reforma pro salud, de la verdadera reforma pro salud, no es el deporte, sino el ejercicio útil, el ejercicio que una persona hace labrando la tierra o cosechando, cultivando, limpiando el jardín, o que hace en el taller de banistería, en el taller de cerrajería, en la panadería, o que hace en la construcción, o que hace quizás el ejercicio de ir a caminar y dar un estudio bíblico, repartir literatura. O sea, el ejercicio aprobado por Dios es el que sirve a los demás y no le genera al organismo malestar, agotamiento, pérdida de tiempo, ¿cierto? Es verdad que la hermana Juárez recomienda una caminata ligera después de la comida, sí, para ayudar un poquito a la digestión, pero caminata leve, ¿no? Corta, después de la comida. El problema es que hoy en día el entretenimiento pues ha hecho de que las personas escojan un deporte como lo que sea, ¿no? Ciclismo, fútbol, baloncesto, atletismo, boxeo, que el mal llamado deporte boxeo, y que practiquen eso y que estén pensando en que están haciendo ejercicio. Están haciendo ejercicio, pero ese ejercicio no es aprobado por Dios, no es un ejercicio útil. ¿Sí? No es un ejercicio útil. Las personas muchas veces, es muy común que la persona hoy en día
O sea, el diablo ha llevado a las personas a levantarse madrugado e inmediatamente irse a trotar, a correr, a hacer cosas y robarle el tiempo del estudio, de la oración personal, sí, robarle el tiempo de eso. Entonces, muchas personas hoy en día madrugan a hacer ejercicio, a hacer deporte. Y eso desplaza a Dios, desplaza la oración, desplaza la comunión con Dios en las primeras horas de la mañana. Ahora, si una persona, después de hacer su culto al Señor, después de estudiar, después de hacer lo útil a la familia, lo que se necesite, bueno, dispone de un tiempo, quizás si desea irse a hacer una caminata al aire libre, no con el propósito de tonificar sus piernas, ni de levantar su glúteo, ni de su busto, no, sino de respirar aire puro, contemplar la naturaleza y ver las maravillas del Señor, y quizás repartir literatura. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Pero ya dedicarse, digamos, a como se dedican las personas madrugando a 2, 3 horas de deporte o metiéndose a un gimnasio 2, 3 horas a tonificar sus glúteos, a tonificar su espalda. Allí se están sirviendo a sí mismas, ¿no? Se están atendiendo a sí mismas. No están siendo útiles al prójimo ni a Dios. El gimnasio ha llevado a muchas personas a endiosarse, a adorar su propio cuerpo, a ver lo esbelto que se ve o lo esbelta que se ve, y bueno, y tanta tragedia con eso. Pero hacemos la claridad, ¿no? Sí hay ocasiones donde la persona puede tomar una caminata después de darle a Dios el primer lugar, tomar una caminata, aprovechar esa caminata para respirar aire puro, hacer ejercicios de respiración, recibir un poquito de sol, tomar agua. Pero bueno, pues me llevo unos volantes, me llevo un libro y comparto con alguien por allí, ¿sí? Que no sea solamente para atenderme a mí mismo. Entonces, ese es, digamos, la claridad que hacemos en que en la verdadera reforma pro salud, que es el brazo derecho del tercer ángel, en esa verdadera reforma pro salud, el ejercicio útil es el aprobado. El deporte no es aprobado en la verdadera reforma pro salud. Adelante, hermana Ángela. Muchas gracias, hermano. Pasemos al siguiente párrafo, hermano. Dice, la regularidad de las comidas es de vital importancia. Debe haber una hora señalada para cada comida. Y entonces cada cual debe comer lo que su organismo requiere y no ingerir más alimento hasta la comida siguiente. Son muchos los que comen a intervalos desiguales y entre otras comidas, cuando el organismo no necesita comida, porque no tienen suficiente fuerza de voluntad para resistir a sus inclinaciones. Necesitamos fuerza de voluntad para eso, ¿sí? También los hay que cuando van de viaje se pasan el tiempo comiendo bocaditos, ¿sí? De cuánto comestible le cae en la mano. Esto es muy perjudicial si los que viajan comiesen con regularidad, ¿sí? Y solo alimentos sencillos y nutritivos, no se sentirían tan cansados ni padecerían tantas enfermedades. Hay personas que viajan y dicen, no, que es este viaje, llegué más cansada de ese viaje, porque uno se pone a mirar y es muy común en los buses, en estos buses cuando se viaja, se sube el que vende el helado, el que vende las rosquillas, el que vende el maní, el que vende las galletitas, bueno, en fin, toda clase de comida. Entonces eso es como un mercado. Se baja uno, se sube el otro y todo el mundo se ve comiendo, ¿sí? Compran y compran y compran y comen y comen. Es una costumbre pues de siempre. Entonces llegan y quizás pues indigestan o se marean durante el viaje
o llegan súper cansados, ¿sí? Y bueno, y también pues se enferman, ¿sí? Eso causa indigestiones, causa enfermedad, ¿sí? Se debilitan los órganos, se recargan los órganos y se debilitan. Hay que observar cuidadosamente la regularidad en las comidas. Al niño no se le debe dar de comer entre comidas, ni pasteles, ni nueces, ni frutas, ni manjar, ni ninguna clase. Así sean fruticas, así sean nueces, cosas saludables, de nada, o sea, de ninguna clase. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión. O sea, la irregularidad, ¿sí? O sea, algo irregular, algo que no es conveniente. Dice, bueno, aquí se me perdió, ¿dónde iba? Y cuando los niños, creo que iba aquí, sí, dice, no, dice, y cuando los niños se sientan en la mesa, no toman con gusto el alimento sano, su apetito clama por manjares nocivos. Y hoy en día es muy común ver que el niño pide el bomboncito, el confitico, la galletica, entre comidas, y entonces ya la mamá le sirve el almuerzo normal y lo regaña, ya el niño no quiere. ¿Por qué? Porque ya lo empetacó de puros dulces, puras galletitas, o en fin, o de un helado, y entonces ya quieren que el niño coma normalmente la comida. Y ya el niño, pues, ya le han dañado la digestión al niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada ratico lo están dejando comer. Entonces, no esperan determinado tiempo que el niño haga la digestión de, por decir, de su desayuno y ya esperar hasta el almuerzo, que el niño sienta que tiene buena hambre y se siente en el comedor, ante la mesa con su plato de comida y se lo coma y lo disfrute, ¿sí? Pero un niño así no puede disfrutar una comida cuando ya lo han llenado con muchas cosas que le han dado, ¿sí? Entre comidas. En esta familia no hay hábito en esta familia no hay hábito la administración correcta en lo referente al régimen. O sea, en la familia donde se satisface a los niños que todo lo que pidan cada ratico, entonces no hay un buen hábito, ¿sí? Buena alimentación correcta. Dice, en esta familia no hay hábito, no hay hábito, no ha habido la administración correcta en lo referente al régimen, ¿sí? Sino que hubo irregularidad, ¿sí? Debiera haberse fijado una hora apropiada para cada comida y el alimento debería haberse preparado en forma sencilla y exento de grasa, ¿sí? Pero debieran haberse hecho esfuerzos para que éste sea nutritivo, sano y atrayente, ¿sí? En esta familia, como en muchas otras, se ha hecho un despliegue de alimentos para las visitas. Bueno, hablando de las visitas, ¿sí? Se han preparado muchos, muchos platos que con frecuencia son demasiado sustanciosos y los comensales son tentados a comer en exceso. Ah, no, es que esto está muy rico, yo quiero repetir, ¿sí? Pero cuando las visitas se iban, se producía una gran reacción y había una disminución de alimentos servidos en la mesa. Y había una disminución de alimentos servidos en la mesa. La comida escaseaba y carecían de los elementos nutritivos. O sea, por atender bien la visita, vamos a atenderlo, vamos a servirle la mejor comida y entonces ya en ese hogar ya no o sea, quedaba el alimento escaso para seguirle dando a los hijos. ¿Por qué? Por quedar bien ante estas personas que llegaron de visita y por ponerle la mesa llena de todos estos manjares,
Se hizo un gran esfuerzo por atenderlos de lo mejor. Así después escaseara la comida en la casa. Dice, se, se le reserva, dice, no sé aquí dónde iba, la comida escaseaba y carecían de los elementos nutritivos. Res- se le restaba importancia porque era como para los de la casa, ¿sí? Las comidas eran con frecuencia elegidas a la ligera y no se observaba una hora fija para comer. Cada miembro de la familia resultaba perjudicado por una administración tal. Es un pecado de, es un pecado de parte de nuestras hermanas el hecho de que por una parte se preparen tan esmeradamente para las visitas y por otra perjudiquen a su propia familia al privarla del alimento sustancioso. Entonces, por atender bien a la visita y servirle demasiado, gastar todo prácticamente lo que tenían y privar luego a su familia de ese alimento necesario y sustancioso. ¿Sí? Me asombra saber que después de todo, la luz que habéis recibido, muchos de vosotros coméis entre las horas de comida. No dejéis entrar en la boca ni siquiera un bocado. Comed lo que necesitáis, pero comedlo en una sola comida y esperar hasta la próxima. Entonces, ella veía también mucha intemperancia en esto, ¿sí? De comer cada rato, ¿sí? Entonces se vio en la necesidad de dar esta amonestación que quedó obviamente también para nosotros, para que nosotros veamos de que no es debido, ¿sí? Estamos estropeando la salud cuando hacemos esto. Muchos rehuyen la luz y el conocimiento y sacrifican sus principios por el paladar. Ingieren alimento cuando el organismo no lo necesita, a intervalos irregulares, porque carecen de valor para resistir su inclinación. ¿Sí? Como consecuencia, el estómago maltratado se revela y hay sufrimiento. La regularidad en la comida es muy importante para la salud del cuerpo y la serenidad mental. Nunca debe un, nunca debe un bocado cruzar los labios entre las comidas. En cuanto al dispéptico, ha llegado a esta condición porque en vez de obedecer la regularidad, ha permitido que el apetito rija su voluntad y ten- ceda a la tentación de comer entre horas. Entonces, las personas se vuelven dispéticas también por esto, ¿sí? Dispético es el estreñimiento, las personas les da estreñimiento y se enferman debido a esta intemperancia, debido a que están comiendo y comiendo y comiendo. Entonces, llegan a este problema que es grave porque la persona que sufre estreñimiento, pues puede llegar a sufrir cáncer de colon, ¿sí? Pueden llegar muchas consecuencias de salud. De ahí provienen también las migrañas, las debilidades, el levantarse cansados, ¿sí? El no querer al otro día desayunar. Entonces hay personas que, porque en el trabajo no tuvieron tiempo de cenar y entonces llegan a las 10 de la noche apenas a cenar y luego ahí mismo se acuestan. Entonces, no sé, hermano, pues yo sé que siempre falta algo para terminar este capítulo. Podemos dejar acá, ya van siendo las 1:30, y podemos quedar aquí en esta página, la 178, para la próxima semana. Muy bien, mis Es- hermanos, no sé. Sí, adelante, hermano.
Sí, está bien, hermanita. Quizás haya espacio para algún aporte de alguno de los hermanos o alguna pregunta y también para las oraciones, hermanita. Adelante. Amén. Sí, sí, adelante mis hermanos. No sé si tengan algún aporte para hacer, alguna experiencia que hayan tenido. Bueno, mis hermanos, entonces, ya que no hay aportes, vamos a concluir con la oración. Hermano Carlos, usted nos puede despedir en oración, por favor. Claro que sí, hermanita. Bueno, entonces vamos a ir de rodillas, apreciados hermanos, para orar. Bendito Padre Celestial, altamente agradecido, Señor, por este momento donde hemos podido ser instruidos del escrito está. Lo más seguro, Señor, es que cada uno de nosotros al autoevaluarnos con el escrito está y vernos en el espejo de su palabra, somos hallados faltos. Por eso le pedimos perdón, Señor, porque quizás sin saberlo o sabiéndolo, hemos transgredido las leyes de la salud. Pero ahora, Señor, que la luz nos ha llegado, que ha sido recordada y enseñada, le suplicamos que nos dé valor, Señor, nos dé poder para vencer la tentación, vencer los malos hábitos en la alimentación, comer a toda hora, comer a horas irregulares o no comer a hora puntual, comer en cantidad o comer muy poco, quizás hacer combinaciones de alimentos inadecuadas, cantidades inadecuadas también, a horas inadecuadas. Ayúdenos, Señor, a poder obedecer sus consejos. Gracias, Señor, porque podemos acudir al escrito está, podernos educarnos. Quizás estemos a tiempo, Señor, para prevenir una enfermedad o curarla. Gracias, Señor, porque usted pone en sus siervos el deseo de enseñar la verdadera reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Ayúdenos, Señor, a tener el discernimiento necesario, a darle el valor adecuado a los consejos sobre la reforma pro salud, a ponerlos en práctica. Ayúdenos, Señor, a vencer, ayúdenos a abstenernos de todo aquello que hace malo, que nos hace daño. Ayúdenos, Señor, a volver a empezar en este proceso, a seguir adelante, Señor. Gracias porque en esta noche podemos arrodillarnos y pedirle perdón y pedirle valor y poder y fuerzas para poder cambiar estos malos hábitos. Bendiga a cada uno de los hermanos que esta noche han asistido a la clase de instrucción en salud, a las personas que van a escuchar también estos consejos donde quiera que estén. Bendígales y permita que podamos seguir adelante. Amén. Honramos su santo nombre, Señor, y agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor los bendiga, mis hermanos. Que tengan una buena noche. Amén.